Reanudamos y vamos a seguir también con un tema que tratamos la otra vez aquí en cuanto a la disponibilidad de recursos de fondos públicos que ha tenido el gobierno del Estado, que ha sido cuantiosísimo entre 2005 y 2013, de acuerdo con una investigación que hizo aquí la compañera, por cierto. El monto presupuestal se incrementó 147%, pasó de 89.000 millones de pesos en 2005 a 220.000 millones de pesos en el 2013, con una cuestión para que se note: la inflación subió 38% en ese periodo y la población 20%. Y los fondos, el dinero del gobierno del Estado, 147%. Sí, llama la atención porque quiere decir que los recursos han aumentado de manera importante, prácticamente cada año. Me parece que no ha habido un año en el que no crezcan los recursos. Incluso hubo por ahí años donde fue un aumento mayor precisamente por los excedentes petroleros que llegaban y otros ingresos federales. Pero lo que llama la atención es que el gobierno cada vez ha tenido más dinero y la verdad es que pues no se nota en qué se ha empleado. Si nosotros vemos del 2005 a la fecha que se hayan realizado grandes obras, grandes inversiones, no ha sido así, e incluso el gobierno desde unos años para acá ha recurrido a la modalidad de prestación de servicios, de buscar que sea la iniciativa privada la que invierta en diferentes obras como hospitales, carreteras y demás. Y entonces decimos, bueno, pues ¿qué ha pasado con tanto dinero? Es decir, estamos pues ante el clásico caso de gobierno rico y pueblo pobre. Pareciera que sí, porque la verdad es que es demasiado lo que ha crecido, y además ya analizábamos la otra vez que lo que crece pues es la burocracia. Lo que crece son los servicios personales, pero no crece la inversión pública, no crecen las obras, en la misma medida me refiero, ¿no? Por supuesto que van aumentando, sí, pero no en porcentajes tan importantes. Sí, porque es muchísimo dinero, 147% de aumento en 9 años, es muchísimo, aún con inflación y todo, y no se ve dónde está. Sería bueno que nos explicaran pues cuál ha sido el impacto en los niveles de bienestar de la población mexiquense, 16 millones, ¿no? Y 7 millones de pobres. Y además años donde los municipios se estuvieron quejando, y lo siguen haciendo de manera reiterada, la verdad, que no tienen dinero, que no les llegan los recursos, o que si les llegan pues son muy poco, que no les alcanza, y una parte de esto, una parte importante por supuesto, fue a los municipios. Sí, claro. Entonces habrá que ver también cómo lo aplicaron y qué hicieron con ese dinero. Claro. Y en el mismo sentido pues según el INEGI, hay una déficit habitacional de casi 3,5 millones de personas, 3,5 millones de mexiquenses viven en condiciones, 1.600.000 no tienen casa, rentan. Y 1.800.000, casi 1.900.000, viven en viviendas de condiciones precarias y en los servicios básicos y todo eso. O sea que hay muchísimo que hacer en el Estado de México para atender a la población. Así es, y mire que nosotros hemos hablado muchas veces del problema de vivienda porque hay también un gran número de casas abandonadas. La verdad es que es increíble esta paradoja, ¿no? Que por un lado hay muchísima gente que necesita casa que no la tiene, este déficit, y por otro lado hay viviendas que están abandonadas porque no tienen servicios, porque no son adecuadas, la gente las dejó porque ya no las pudo pagar también. Tiene que ver esto precisamente con lo que la crítica que hacías a la Secretaría de Desarrollo Urbano, ¿no? Que no ha previsto estas cosas. Que no ha previsto, que la verdad ha sido falta de planeación, y también que no hemos sabido que se sancione a ninguna empresa. Y hemos sabido de muchísimas irregularidades en la entrega, en la falta de cumplimiento de tiempo, las condiciones, el material que se utiliza para construir viviendas, gracias a gente como esta que constituye el Frente Pro Defensa de la Vivienda, que ha hecho una lucha por su lado, sin el apoyo de ninguna autoridad, y que es de gran valía. Pero por otro lado las autoridades pues no dicen nada. Bueno, es más, el secretario de Desarrollo Urbano pues es de los más grises del gabinete. Sí, incluso no solamente sin apoyo, sino muchas veces ellos denuncian que los acosan, que los hostigan, ¿no? Por la lucha que sostienen. Así es, y a pesar de que han ganado batallas, bueno, pues el gobierno también está tratando de alargarla lo más que se pueda. Y bueno, no podemos dejar de mencionar, este sábado el PRD tuvo su consejo estatal, donde determinó que de ninguna manera va a hacer alianzas, bueno, con el PRI es un hecho, pero determinó que no va a hacer alianzas con el PAN. Y es de pues cuestionarse, evidentemente. El PRD ahí argumenta que pues están aprobando cuestiones que van contra la ideología de izquierda, que no coinciden, y entre otras cosas. Pero es indudable que el próximo año se van a hacer falta. El PAN y el PRD se necesitan en muchos municipios para poder arrebatarle, municipios principalmente, más que distritos, al PRI. Y yo creo que incluso a nivel de municipio, de ayuntamiento,
pues las cuestiones ideológicas quizás deberían pasar a segundo término. Aquí lo que necesitamos es gobiernos honestos, transparentes, que respondan a las necesidades del pueblo y sobre todo que trabajen, pues que no sean corruptos, y eso yo creo que no tiene que ver nada con ideología. Quizás más adelante, cuando hay programas, yo estoy de acuerdo que tengan discrepancias insalvables en el caso de la reforma energética, por ejemplo, ¿no? En la cuestión del aborto, la reforma fiscal y esas Estado. cosas, pero en cuanto para gobernar un municipio, no debería haber esas cosas, digo, por lo que pasa es que habría que ver hasta qué punto los periodistas que se rechazaron a la alianza, de verdad lo hacen por cuestiones ideológicas o porque quieren servir quizás remuneradamente a los intereses que gobiernan el Estado, ¿no? Sí, bueno, evidentemente que sí, el ala, digamos que no quiere esto, que principalmente estaba en Alternativa Democrática, pues sí argumenta que el PAN ha ido en contra de ellos, que se ha aliado al PRI en muchas cuestiones, y bueno, pues sí, evidentemente así son sus intereses, pero en el Estado de México y la realidad de cada municipio es distinta. Creo que tendría que valorarse por eso, porque incluso decían que las posiciones eran encontradas, y en realidad quienes quieren alianza pues son los municipios, son la gente, ¿no?, de cada ayuntamiento, los líderes municipales, en algunos casos, porque son los que conocen la realidad, son los que saben que si no tienen el apoyo el PRD del PAN o el PAN del PRD, no van a poder ganar. Sí. Y habrá que ver cómo viene la competición, ¿no? Bueno, la competencia, la próxima... Yo creo que en elecciones a tercio el PRI tiene muchas posibilidades de ganar porque es el tercio mayor de todo, casi en todo el estado. Entonces yo creo que esto favorece mucho al PRI, debe estar muy contento el PRI. Habría que ver también si, dado su larga experiencia en cuestiones de preparación de elecciones y de convencer a la gente que le favorezcan sus intereses, si no hay por ahí inducción de estas actitudes de rechazo a las alianzas, ¿no? Porque le conviene que no se alíen. Y además el Estado de México tiene una realidad distinta, es uno de los únicos estados que solo han sido gobernados por el PRI. Entonces a mucha gente no le desagradaba la idea de que pudieran aliarse, y en algunas zonas, por supuesto, no en todas, el PAN con el PRD, pero bueno, el PRD lo ha desechado, evidentemente pues el PAN va a tener que ir por su lado, pero hay municipios, por ejemplo Toluca, donde el PRD no tiene nada que pelear, o sea, a pesar de que digan que han crecido, en Toluca no va a pelear la presidencia municipal del PRD, en Toluca solamente le van a pelear el PRI y el PAN, y como va a suceder en otros municipios donde se necesitan, y donde incluso, bueno, habrá que ver, por ejemplo, Ecatepec es un municipio muy competido, pero solo el PRD y con la competencia que le va a generar Morena, no sabemos si pueda ganar, y finalmente, como tú dices, el más beneficiado pues va a ser el PRI. Sí, en el caso, por ejemplo, de Toluca, el PRD, o bueno, una facción del PRD, lo que le importa y pelea mucho es la primera regiduría, la candidatura a la primera regiduría. De hecho, es un negocio esa primera regiduría porque son grises también, con mucha, bueno, dicen que si alguien camina como pato, anda como una pata y nada como pato y croa como un pato, pues uno tiene la sospecha, digo, todo derecho del mundo a sospechar que se trata de un pato. Aquí también pues son débiles, no son combativos, son dóciles, hay sospecha de que pues les reditúa mucho económicamente, y digo, pues uno tiene con esos antecedentes derecho a pensar que pues es cierto. Así es, la verdad es que hace falta que sean más críticos. Aquí en Toluca al menos lo que se nota pues más cercano, ¿no?, para nosotros, es que la oposición es el PAN, los más críticos son el PAN, pero el PRD no se ve, ¿eh? Sí, y por eso no crece. Efectivamente, y tampoco tiene gran estructura, parece que no le interesa crecer. Pero bueno, vamos a un corte y regresamos.